El día de hoy vamos a ver todo lo correspondiente a rectas y tangentes. Este es la parte del capítulo 1.1 de nuestro libro de texto. Los límites y derivadas los vamos a definir a partir de una recta tangente y de problemas de velocidad. Para poder definir qué son las rectas y qué son las tangentes, pues nosotros tenemos que sentarnos a estudiar preliminarmente, pues, qué es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Cada uno de estos conceptos, pues, nos va a servir para en su momento definir qué es lo que vamos a y cómo vamos a definir un límite y sus aplicaciones como tal. Dentro de los temas que vamos a ver el día de hoy, pues están inmersos qué es la ecuación de una recta, los tipos de rectas que se tienen, qué es una recta tangente, cuáles son los ejemplos de aplicación, los parámetros, las soluciones y sobre todo, pues cómo lo vamos a aplicar en Matemática 2. Ahora, antes de iniciar a ver qué es una recta, perdón, qué es un límite, tenemos que empezar a ver qué es la ecuación de una recta o cómo podemos definir una recta como tal. Entonces, Edith, ¿me podés decir qué es una recta? Edith, ¿estarás por ahí? Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Me puedes decir qué es una recta? Este, una recta es la que se representa por medio de números. Sí, Eso pienso. ok. Sí, está bien. Si hablamos de números naturales, enteros, reales y todo eso, sí está bien. Es una recta en donde podemos definir la cantidad de un número. Veamos, David García, ¿me puedes decir qué es una recta? Me dicen que para mí una recta es, así que como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una línea continua que no tiene fin. Sí, es una línea continua que no tiene fin, tenés toda la razón. Sin embargo, la recta la podemos definir mediante otros parámetros. Vamos a leer el concepto que nos dice el libro y lo que nos dice Internet y San Google y todo lo demás, pero lo vamos a definir después en varios aspectos. La recta nos dice que es un elemento unidimensional, es decir, que es solo de una dimensión, que se define como un conjunto de puntos en las coordenadas X y Y, que mantiene una sola dirección. Las rectas pueden establecerse en cualquier dirección, vertical, horizontal, inclinada. No puede estar oblicua, no puede estar segmentada, no puede ir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como que formando unas curvas, porque pierde el sentido de la recta. En sí, ¿qué podemos decir que es una recta? Pues una recta como tal, podemos decir que es un conjunto de puntos. Y ahí se terminó. Si lo vemos desapasionadamente, una recta es son un montón de puntos que si los vemos acá, si los ponemos muy juntos, así como lo estamos viendo en pantalla, si yo lo estuviera haciendo un poquito más recto, pues se vería una línea como tal, ¿sí? Sin embargo, pues lo que me dice se mira un poquito, pues así como en circular o ovalada o algo por el estilo. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, ese segmento de puntos es como que si yo tuviera una línea como tal. Una línea es un segmento o un conjunto de puntos que tiene dos características en específico. Primera, que tiene un inicio y tiene un final establecido. Y segundo, que tiene una dirección establecida, es decir, puede estar inclinada, puede estar horizontal o puede estar vertical, de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando. La recta es la principal función a la cual nosotros nos podemos guiar para poder graficar cualquier tipo de función. Podemos nosotros decir que una recta
es la base de la geometría y de la trigonometría y de la matemática como tal. Siempre decimos que si lo vemos en un plano coordenado cartesiano, una recta va a tener un conjunto de coordenadas. Estas coordenadas será una coordenada X y Y, es decir, una coordenada horizontal y vertical. Y dependiendo de estas coordenadas, pues así va a variar la dirección y el sentido de las rectas. Cuando una recta se encuentra de manera inclinada, se dice que sigue una ecuación en específico. ¿Por qué decimos esto? Bueno, recordémonos de lo que veíamos en Mate 1 cuando graficábamos las funciones. Si tenemos una función en específico, hagamos esto de una manera un poquito más ordenada. Si tenemos una función en específico, llamemos a esta función una función f de x. Si tenemos un plano coordenado cartesiano, como el que vemos en pantalla, en donde el eje y es el vertical y x es horizontal, si yo vengo y grafico una línea inclinada, la ecuación de esta línea será la ecuación y igual a x. Si la transporto para arriba o para abajo, pues le sumo o le resto. Si la transporto a la izquierda o a la derecha, me da exactamente lo mismo. Si la alargo o la inclino mal, pues ustedes ya saben cuál es el procedimiento adecuado para poder establecer este tipo de movimiento de las gráficas. Cuando yo tengo una gráfica inclinada, sea cual sea su ángulo de inclinación, pues yo voy a decir que tiene una función en específico. Sin embargo, si yo digo que es una recta vertical, pues esto tendrá una gráfica x igual a un número establecido. Si yo tengo la recta totalmente horizontal, yo voy a decir que y sería igual a un número en específico. Realmente solo pueden haber estos tres tipos de recta: inclinada, vertical u horizontal. La más complicada de todo es la recta inclinada o una recta pendiente. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros podemos definir y podemos certificar hasta cierto punto que aquí obligatoriamente debemos de tener una ecuación como tal. Usualmente cuando tenemos una recta inclinada, nosotros decimos que esa recta tiene una ecuación por default, ¿sí? Es decir, tiene una ecuación como tal, ¿no? La forma básica de la ecuación o de la función de una recta, podríamos definirla como y igual a mx más b. A esto les podemos decir que son los puntos pendientes de una recta, que son las partes de una recta en específico. Si hablamos y desglosamos el tema de las ecuaciones de la recta, podemos decir que M la podemos definir como la pendiente de una recta. B podemos decir que sería el intersecto en y tanto X como Y serían las coordenadas en estos puntos, ¿no? Que serían las coordenadas en ciertos puntos. Entonces, estamos hablando que una ecuación de una recta sería y igual a mx más b. Esto es la ecuación, o esta es la ecuación de una recta inclinada. Es la ecuación general de una recta inclinada, es la ecuación por default que nosotros podemos tener en cualquier tipo de recta. No importando entonces si es en el eje X, si es en el eje Y, si es positiva, negativa.
o si tiene intersecto o no. Usualmente esta suele ser una ecuación que se aplica a todo tipo de recta. ¿Por qué les digo? Si en este caso nosotros tuviéramos una recta totalmente horizontal, quiere decir que la pendiente sería 0. Por lo tanto, y sería igual a b. ¿Qué es b? B es un número establecido como tal. Por lo tanto, nos vuelve a quedar el criterio de que tenemos una asíntota, es decir, una recta totalmente vertical o totalmente horizontal según nosotros lo estemos colocando. Existen dos clases de ecuaciones de la recta. Está la ecuación del punto pendiente y está la ecuación con intersecto en Y. Veamos cualquiera de las dos. La ecuación del punto pendiente se refiere obligatoriamente a donde nosotros tenemos dos coordenadas de nuestra recta. Es decir, vamos a tener la coordenada de un punto que va a ser nuestra coordenada x1, y1, y vamos a obtener la pendiente, que la pendiente siempre la vamos a definir como m. No va a haber de otra. Ahora bien, esta ecuación del punto pendiente nosotros la vamos a definir como y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Cuando estamos hablando de la ecuación del punto pendiente, estamos diciendo que vamos a tener, lógicamente, que tener dos coordenadas. Las coordenadas x y x sub 1. O si no tenemos esas coordenadas, nosotros deberíamos de tener una coordenada completa, es decir, ya sea x y x sub 1 o y y y sub 1, y por ende, si solo tenemos una coordenada, también necesitamos tener nosotros nuestra pendiente. Esta ecuación del punto pendiente se puede utilizar para encontrar o una coordenada o la pendiente como tal. Esta va a ser la ecuación que usualmente nosotros utilizamos para encontrar en física, por ejemplo, coordenadas. Es la que nosotros vamos a utilizar para algún tipo de, llamémosle, componentes de una fuerza, para lo que nosotros llamamos en estructuras, por ejemplo, las deformaciones, tanto en X y en Y, o para poder encontrar las derivas o demás circunstancias. Esta es la ecuación que usualmente vamos a utilizar para todo. Y posteriormente a esta ecuación, nosotros tenemos la segunda ecuación, que es la ecuación pendiente intersecto en Y. Esta ecuación prácticamente es la que habíamos visto hace un momento, en donde Y va a ser igual a mx más b, en donde m es la pendiente y b va a ser el intersecto en Y. Simple y sencillo. ¿Por qué esta ecuación no la utilizamos siempre? Bueno, porque esta ecuación la podemos utilizar para encontrar el intersecto si es que no tenemos una gráfica o para encontrar la pendiente. Lastimosamente aquí nosotros necesitamos siempre tener las coordenadas definidas, porque a partir de ahí podemos encontrar nosotros pues el resto de ecuaciones que tengamos para tener un equilibrio estático como tal. Ahora, definiendo las ecuaciones de la recta, nosotros podemos decir
Entonces, ¿cómo es la pendiente de una recta? ¿O a qué nos referimos cuando estamos hablando de las pendientes de la recta? Si ustedes se dan cuenta, la pendiente puede ser de dos maneras, tal y como lo vemos en la imagen del lado derecho. Puede ser de nuestro eje de las abscisas hacia arriba, con la apertura del ángulo hacia arriba, o puede ser con la apertura del ángulo un poco más abierto, o en este caso hacia abajo también podría ser, encontrándolo mediante ángulos complementarios. ¿Cómo definimos la pendiente de una recta? Pues la pendiente de una recta se define como la inclinación que posee la misma con respecto al eje de las abscisas. Pregunto, ¿qué es el eje de las abscisas, compañeros? El de las X. El de las X, exactamente. Usualmente aquí ya no vamos a utilizar X y Y. Usualmente ya en Mateos utilizamos el eje de las abscisas, que es X, y el eje de las ordenadas, que es el eje Y, que se les quede de una vez, ¿verdad? Prácticamente la pendiente, como bien lo hemos descrito o visto en cursos de topografía o de física, la pendiente es la inclinación o los grados de inclinación o el porcentaje de inclinación que va a tener pues cierta recta como tal. Y esto pues lo vemos en una carretera, ¿no? Que decimos, puchicas, esta carretera está muy pendiente porque está muy inclinada hacia arriba, muy inclinada hacia abajo, o una calle, o un callejón, etcétera, ¿no? Esto que vamos a ver ahorita nos va a servir mucho para poder calcular, por ejemplo, cotas en altimetría, en topografía, y asimismo, pues establecer cómo podemos nosotros nivelar, compensar o encontrar un ángulo de elevación con respecto al eje de las abscisas. Siempre las pendientes las vamos a denotar con la letra M. No va a haber otra manera de cómo poder nosotros colocarla. En topografía se utiliza la misma simbología. Es M para que nosotros podamos encontrar pues nuestra recta y nuestra pendiente como tal. Existen pendientes crecientes y decrecientes. Como lo vemos en la pantalla o en la lámina que estamos viendo, si la pendiente es mayor a 0, la función es creciente. Y el ángulo que forma con la parte positiva del eje de las abscisas es agudo. Ojo, aquí nos sirve ya la terminología que vimos un poquito en Mate 1, ¿no? Si el ángulo con respecto a la abscisa es agudo, pregunto, ¿cuál es un ángulo agudo? Son los que miden menos de 90 grados. Exacto, son los que miden menos de 90 grados. Si nuestro ángulo mide menos de 90 grados, la pendiente va a ser positiva. Si la pendiente es mayor a 0, entonces tenemos una función creciente. Las pendientes se miden de acuerdo a su signo, positivo o negativo. En física, cuando veíamos, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, decíamos que la velocidad si iba hacia arriba, perdón, la aceleración si iba hacia arriba iba a ser positiva y si iba hacia abajo iba a ser negativa. Pues casi que la misma analogía tenemos acá. Si la pendiente es positiva es porque va hacia arriba y la función es creciente. Si la pendiente es negativa y va hacia abajo, pues decimos que vamos a tener una ecuación decreciente. En este caso, podemos decir que si el ángulo que forma pues nuestra recta con el eje de las abscisas es obtuso, pues vamos a tener una función decreciente. ¿Cuál es un ángulo obtuso? Pues es un ángulo, el ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué tenemos como límite siempre los 90 y los 180 grados? Bueno, porque si es un ángulo de 90 grados, prácticamente nuestra recta sería totalmente vertical. Entonces ya no tiene pendiente, la pendiente es 0, ¿no?
Al igual que si tuviéramos una línea totalmente horizontal con un ángulo de 180 grados, pues lógicamente va a tener una pendiente cero porque es un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Entonces no podemos decir que es creciente o decreciente. Repito nuevamente, las pendientes son crecientes o decrecientes de acuerdo al tipo de ángulo y al signo que tengan las pendientes como tal. No podemos definir que una pendiente es creciente o decreciente por el porcentaje de pendiente. Nunca se mide en porcentajes. Tal vez solo en topografía y en física, en matemática no. En matemática se mide por los signos. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? Ok, la pendiente de una recta tenemos tres maneras específicas para poder calcularlas. Tenemos, pues la podemos calcular por medio de ángulos, la podemos calcular por medio de dos puntos y la podemos calcular por medio de una ecuación dada. Es decir, tal y como lo habíamos visto antes en la ecuación del punto pendiente. Cuando nosotros tenemos un ángulo, pues nos vamos directamente a la geometría analítica y utilizamos la tangente del ángulo, en donde la pendiente va a ser igual al cambio del cateto adyacente. Si vemos un triángulo rectángulo, al cateto adyacente y al cateto opuesto. Y con ello sacamos una tangente. Es decir, si tenemos el ángulo de elevación con respecto a las abscisas, que es este ángulo alfa que estamos viendo acá, que es el mismo ángulo alfa que tenemos en la parte de abajo, entonces podemos encontrar la pendiente. Usualmente suele ser un procedimiento válido. Sí, suele ser un procedimiento válido. Sin embargo, muchas veces este ángulo nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, suele ser un procedimiento que a veces, aunque es válido, es complicado de hacer. Posterior a ello, también tenemos pues la ecuación de la pendiente cuando tenemos dos puntos. ¿Qué sería la ecuación número 2? Esta ecuación es la que usualmente utilizamos en topografía, en física, en resistencia de materiales, o inclusive la podemos utilizar en el área estructural y en el área de hidráulica. ¿Qué necesitamos para poder utilizar esta ecuación? Pues necesitamos conocer por lo menos dos puntos de nuestra recta. En este caso le llamamos punto 1 y le llamamos punto 2. ¿Para qué nos sirve a nosotros el tener estos dos puntos? Bueno, porque la ecuación se define como m, es decir, la pendiente, sería igual a la diferencia de alturas dividido la diferencia de distancia horizontal. Es decir, una resta entre el punto de y mayor menos el punto de y menor, que sería y sub 2 menos y sub 1, dividido el punto x sub 2 menos x sub 1, que en este caso sería la distancia horizontal. Tal como lo vemos acá, esta sería la distancia horizontal y esta sería la distancia vertical. Es decir, la diferencia de alturas dividido la diferencia de distancias. Y con eso nosotros obtenemos el grado de pendiente que podemos tener. Ojo, estoy diciendo el grado de pendiente, no el porcentaje. Si nosotros a esto lo multiplicamos por 100, entonces ahí sí ya tenemos el porcentaje de pendiente. Pero acá nosotros todavía no vamos a hacer eso. Y por último tenemos la pendiente dada la ecuación de una recta. Esto usualmente no se utiliza. ¿Por qué? Porque si no tenemos la pendiente, no tenemos la ecuación. Pero hay puntos en donde dos ecuaciones nos dan una pendiente como tal, que lo vamos a ver posteriormente en ciertos ejercicios. ¿Alguna duda, compañeros, sobre esto? ¿Ninguna? Bueno,
esto realmente es algo muy sencillo que nosotros deberíamos de empezar a chequear ya para poder pues seguir con ciertos temas. Sin embargo, lo vamos a ver el día de mañana un poquito más a profundidad porque si ya se nos terminó el tiempo. Entonces, por favor, para el día de mañana lean qué es una tangente y qué es la ecuación de una tangente. Sí, voy a preguntar al iniciar la clase. Entonces, compañeros, que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana.